Coloca el tablero principal en el centro de la mesa. Las partidas de 2 o 3 jugadores utilizan una cara del tablero diferentes a las de 4. Cubre la tercera fila de casillas de dinosaurio de cada área de defensa con la correspondiente loseta y las 4 casillas de asentamiento superiores de cada área de comunidad con la cubierta de área de comunidad correspondiente. Coloca el tablero de recompensas de combate para ataques de dinosaurios y las 3 fichas de brecha cerca del tablero principal. Coloca el tablero de asamblea cerca del tablero principal. Las partidas de 2 jugadores utilizan una cara diferente para las de 3 o 4. Selecciona las losetas de puntuación de asamblea que se correspondan con el número de jugadores y colócalas de izquierda a derecha en los espacios de tablero de asamblea siguiendo un orden ascendente. Coloca las losetas de recompensas de asamblea cerca del tablero de asamblea. Selecciona al azar 2 cartas de patrulla de una etapa, cartas con un recuadro de recompensa única en la parte inferior. Colócalas boca arriba cerca del tablero principal. Estas son las cartas de patrulla disponibles. Baraja el resto de cartas de patrulla, forma un mazo boca abajo y colócalo junto a las cartas de patrulla disponibles. Separa las cartas de desafío por tipos, barájalas y forma 2 mazos boca abajo cerca del mazo de patrulla. Deja el dado de amenaza cerca. Monta todas las fichas de dinosaurio en sus peanas de color respectivas y forma con ellas una reserva sobre las áreas de defensa. Deja los 2 dados de dinosaurios, el dado de muro y el dado de trampa cerca de la reserva de dinosaurios. Crea una reserva general cerca del tablero principal con las fichas de comida, pieza e historia. Coloca las 4 losetas de oficial bajo el tablero principal y asigna cada una de ellas a una zona diferente. Para tu primera partida, recomendamos usar la siguiente posición. Forma la reserva de dados lanzando una cantidad de dados neutrales variable según el número de jugadores. Para este ejemplo, será una partida de 3 jugadores, donde habrá 8 neutrales. Añade un dado de jugador por cada uno de los jugadores que haya en la partida. Para este ejemplo, añadiremos uno de cada jugador con un total de 11 dados disponibles. Cada jugador elige uno de los 4 líderes aspirantes y recibe su tablero de jugador. Cada líder tiene una habilidad única descrita en el apéndice. Durante vuestra primera partida, recomendamos jugar sin habilidades de personaje con la cara A del tablero de jugador. En cualquier caso, todos los jugadores deben elegir la misma cara. La miniatura del líder. El contador de seguidores que empieza en 10. Cada jugador elige un color y crea su reserva personal con los siguientes componentes de su color. 12 asentamientos, 7 muros, 15 cubos de influencia, 8 trampas, 4 dados, 5 soldados pesados y 5 ligeros. La cubrepeana del líder que colocaremos en la miniatura de nuestro líder. Cada jugador recibe también un marcador de etapa de patrulla, un marcador de valor, un marcador de seguridad, un marcador de votos. Además, preparamos las pistas de valor, seguridad y votos colocando cada una de ellas en la casilla 0. Por defecto, cada jugador comienza con una comida, una pieza, 2 historias y un soldado ligero. Lo que haremos a continuación es preparar el tablero de recompensas de combate para ataques de dinosaurios. La forma indicada es barajar uno de los mazos de desafío, robar 3 cartas y colocar las fichas de brecha en las recompensas que coincidan con el número de las cartas. Por último, y antes de empezar a jugar, el jugador que se haya subido a un barco más recientemente se convertirá en el jugador inicial. Los turnos continúan en el sentido horario. Ahora, y empezando por el último jugador en orden de turno y en sentido antihorario, cada jugador coloca un asentamiento en la primera casilla de asentamiento, la más baja, de una zona con esta casilla vacía. A continuación, cada jugador coloca un cubo de influencia en la casilla de influencia vacía más a la izquierda del oficial asignado a esa zona. Durante la primera partida recomendamos la siguiente configuración. Comenzamos con la acción principal. Para ello, deberemos de saber que cada uno de estos cuadrados que tenemos a lo largo de todo el tablero son espacios para poder colocar los dados de la reserva y poder así realizar un efecto que dependerá de dónde coloquemos cada uno de esos dados. Imaginemos que yo voy a elegir hacer el efecto de Fortifications, lo cual quiere decir que tengo estos 4 huecos libres para poder colocar uno de los dados. Ahora me fijo en la reserva de los dados, sabiendo que los blancos serían los neutrales y los de colores son los de jugador. Imaginemos que el rojo es el mío y el azul y el verde es de otro jugador. Yo puedo elegir cualquier dado, pero si elijo el azul o el verde, es decir, de otros jugadores, voy a perder 2 seguidores en mi track de seguidores, que recordad son los puntos finales de la partida.
Así que, una vez que yo ya he decidido el efecto que voy a hacer, tengo varias posibilidades. Fijaros que hay 3 slots donde yo puedo colocar, o mejor dicho, debo colocar un dado con el icono del martillo y otro en el que yo no tengo que colocar absolutamente nada, es decir, no hay ningún requerimiento para colocar un dado. Así que yo lo que podría hacer es, por ejemplo, elegir este dado y colocarlo aquí. O bien podría elegir este otro dado y colocarlo aquí. En el caso de que yo eligiera uno de los dados que tiene el icono del martillo, pues por narices ya no puedo colocarlo aquí, sino que me obliga las reglas del juego a colocarlo en un icono que corresponda con el del dado. Es decir, lo que sí yo podría hacer es escoger este lugar o este otro lugar. Así es como funciona. Veamos otro ejemplo. Esta acción de aquí, este efecto que es diferente, tiene iconos diferentes, tienes 2 iconos de mochila y aquí no tenemos nada. Pues bien, si yo, por ejemplo, elijo este icono, puedo colocarlo o aquí o aquí. En el caso de que eligiera ahora el del martillo, pues como no hay ningún martillo, pues podría colocarlo, por ejemplo, aquí. Pero si elijo la mochila, ahora sí que es cuando yo obligatoriamente tengo que colocarlo en cualquiera de esos 2 dados. Así que, como veis, la mecánica es bastante sencilla. Es una colocación de dados. Y si en el caso de que el efecto que tengamos coincide con el icono del dado que yo decido usar, tengo que colocarlo en uno de esos 2 sitios. Una cosa importante a tener en cuenta es que si yo selecciono un dado de la reserva, siempre puedo gastar una historia para poder cambiarlo a la cara que a mí me gustaría tener a la hora de realizar un efecto. Y otra cosa importante es que si nosotros vamos a realizar un efecto, estamos obligados a poder pagar los costes de ese efecto para poder realizarlo. Es decir, no podemos poner dados simplemente para bloquear a otros jugadores. Después de colocar el dado, tenemos que fijarnos en el efecto en lo que a dinosaurios se refiere que va a desencadenar. Y lo vamos a resolver de arriba hacia abajo. Es decir, en este ejemplo lo que hacemos es sacar uno de los pisoteadores que son los que tienen la base de color azul. Así que lo que haremos es, siguiendo las flechas que hay en el tablero, ir rellenando con el dinosaurio que corresponda. Como digo, el que tiene la base de color azul. Así que este lo colocaremos ahí. En el caso de que hubiera alguna trampa debajo, no importaría, sencillamente lo colocaríamos encima de la trampa. Una vez hecho esto, nos fijamos que ahora lo que hay que hacer es tirar el dado. Será un dado de color blanco en el caso de que todavía no hayamos quitado estas losetas porque no es una zona peligrosa, pero si ese es el caso, que esta loseta ya no está aquí, será una zona peligrosa y deberemos de tirar en su lugar el dado amarillo, lo que por pura estadística es más probable que nos salgan más dinosaurios que con el dado blanco. Así que siguiendo este ejemplo, tiraría el dado y ahí, por ejemplo, me saldrían otros 2 dinosaurios con base azul. Así que ahora tendré que colocar uno encima de la trampa y con este último ya completo toda la zona. Lo que va a suceder es que al final del turno de este jugador habrá un ataque de los dinosaurios. En el caso de que hubiese tenido que meter más dinosaurios y no hubiera lugar para ello, sencillamente se ignoran. Y por último, después de colocar todos los dinosaurios que corresponden, ya podría realizar el efecto correspondiente a la zona donde he colocado el dado. Vamos a explicar ahora todos los efectos de izquierda a derecha que hay en el tablero. El primero sería este de aquí, donde si colocamos un dado, lo que vamos a conseguir son 2 comidas. Aquí en el pub lo que conseguiremos son historias. Ganaremos una historia más tantas historias como dados de nuestro color haya en el tablero y en nuestra reserva. Así que, por ejemplo, si yo tuviese en el tablero este dado de color rojo y tuviese otro dado en la reserva de color rojo, es decir, 2 en total, lo que ganaría serían 3 historias que irían a mi tablero. Y por último, en este área vamos a terminar con el efecto de patrullar. Para ello lo que haremos es escoger una de las cartas de patrulla que están activas y nos la llevaremos. Y inmediatamente vamos a reponer esa segunda carta de patrulla.
Y ahora deberemos de cumplir dos cosas. La primera, que si tenemos ya una carta de patrulla delante de nuestra zona de juego, no podremos coger una segunda. Es decir, solo podemos hacer esto si no tenemos ninguna carta de patrulla activa en nuestra zona de juego. Y lo segundo, que también es un requisito indispensable, es que si os fijáis aquí tenemos un número, en este caso pone un 2 más. Esto significa que mínimo tenemos que asignar a esta carta de patrulla 2 soldados en cualquier combinación, ya sea de los ligeros o ya sea de los pesados, para poder hacer frente a esta carta. Como veis, hay un 2 más. Eso significa que vamos a poder meter mínimo 2, pero máximo vamos a poder meter hasta 8. Yo en este ejemplo lo que voy a hacer es meter 3, 2 ligeros y 1 pesado. Y de momento esto lo dejaremos así, ya que se va a resolver después de la acción principal y de la acción secundaria. Y ahora vamos a explicar el efecto de training, entrenamiento, que corresponde al área militar. Si os fijáis, aquí vamos a poder realizar hasta 3 efectos de los que están listados aquí, en estas filas, y van a tener que ser diferentes. Así que vamos a explicar de arriba a abajo en qué consiste cada uno de ellos. El de arriba significa que vamos a poder ganar un soldado ligero, lo cual quiere decir que pasaremos uno de los soldados ligeros de nuestra reserva a encima del tablero para tenerlo ya disponible. El segundo efecto es exactamente el mismo, pero esta vez tendremos que pagar una comida para poder realizarlo. En el tercer efecto lo que haremos es pagar una pieza para poder hacer lo mismo, pero esta vez añadiremos a nuestro tablero un soldado pesado. Para hacer el siguiente efecto, el cuarto, deberemos de pagar una historia y podremos hacer lo siguiente. En el caso de que ya tengamos en nuestro tablero 2 soldados ligeros, podremos cambiarlos por 2 soldados pesados. El penúltimo efecto consiste en que si yo pago una historia, podré mandar a 2 soldados de mi tablero a las zonas de defensa. Así que yo podría coger estos 2 soldados pesados y, como digo, podría colocarlos en cualquiera de estas 4 zonas de defensa. En el caso de que lo hiciera en la parte superior, ganaría un punto de valor. En el caso de que lo hiciera en la parte inferior, ganaría un punto de seguridad. Y para acabar, el último efecto que podríamos elegir es sencillamente ganar una historia. Vamos ahora a explicar el efecto de política, que como veis es doble, pero solamente vamos a poder escoger uno de ellos. Empezamos explicando el de arriba. Lo primero que tenemos que hacer es pagar una comida para poder realizarlo. Y ahora lo que haremos será lo siguiente. Elijo uno de los dados neutrales de la reserva y lo cambio por uno de mis dados que están sobre mi tablero personal. Para ello, lo que tengo que hacer es, si por ejemplo escojo este dado del altavoz, lo que haré es coger uno de mis dados, colocarlo por la cara del altavoz y ponerlo en la reserva. Y este dado que acabamos de coger se irá directamente a la caja. Y por último, en este momento ganaré tantos seguidores como tenga el número de dados de mi color en la reserva y en el tablero. En este caso en el tablero no tengo ninguno, pero tengo 2 en la reserva, así que ganaría 2 seguidores. Vamos ahora a explicar la segunda opción en política. Es parecida, pero no es exactamente igual. Lo primero que tendremos que hacer es pagar una comida y una historia para poder realizarla. Y ahora lo que haremos es buscar un dado neutral, pero que esta vez esté colocado en el tablero principal. De ahí que haya como una especie de cuadradito en el efecto. En este caso utilizaremos como ejemplo este dado con el icono de martillo. Así que una vez encontrado un dado que queremos cambiar, haremos exactamente lo mismo que antes. Cogeremos uno de los dados de nuestro tablero y lo que vamos a hacer es sustituirlo por la misma cara. Y este dado que sustituimos lo mandamos también a la caja fuera de la partida. Por último, ganaremos 2 seguidores. Y sobra decir que si tenemos colocados todos nuestros dados, ya sea en el tablero o en la reserva, pues no podríamos hacer ninguna de estas 2 acciones. Vamos ahora a explicar el efecto de colonizar. Para ello,
Es exactamente lo mismo que en política. Podemos usar el efecto de arriba o el de abajo. Ahí veis que elegimos uno de los dos. Vamos con el de arriba. Para ello pagaremos una comida y eso nos da derecho a colocar un asentamiento. Así que ahora lo que haremos es coger un asentamiento de nuestro color y colocarlo donde queramos en cualquiera de las 4 áreas de comunidad. Aquí tenéis, en este ejemplo, 2 de ellas. Fijaros que todavía está esta loseta que bloquea algunos asentamientos. Imaginaros que esto ya está fuera y esta, sin embargo, está ahí. Pues en cualquiera de las zonas de asentamiento que veis aquí, podréis colocar el asentamiento y automáticamente ganaréis la bonificación que os muestra. Por ejemplo, si yo coloco el asentamiento aquí, en el 3, con el icono de seguridad, ganaría automáticamente 3 puntos de seguridad. Y vamos ahora con la segunda opción, donde vamos a poder colocar ni más ni menos que 2 asentamientos. Para ello tendremos que pagar un pack de historia, pieza y comida. Y una vez hecho esto, cogeremos 2 de los asentamientos de nuestro color y los podremos colocar. Pero los deberemos de colocar en 2 zonas diferentes. En una, la primera, ganaremos el bonus de donde colocamos el asentamiento, pero en la segunda que escojamos deberemos de colocar el asentamiento abajo del todo. Y además, como veis, está la cruz roja, no ganaremos el bonus. Vamos a verlo. Imaginad que la primera zona que yo elijo sería esta de aquí y ganaría una comida y ahora lo que tengo que hacer es escoger otra zona diferente. No puedo escoger la misma para colocar mi segundo asentamiento, así que voy a escoger esta otra zona de aquí. Y como es el segundo asentamiento, recordad que no vamos a poder ganar el bonus y además lo tenemos que colocar en el lugar que esté más abajo disponible. En este caso, como tenemos un asentamiento azul, el lugar disponible más abajo del todo sería este de aquí. Y por último, tenemos el efecto de suministros, donde ganaremos una pieza y una comida. Vamos a explicar ahora la última área donde nos encontramos 2 efectos, desguazar y fortificaciones. Seguimos de izquierda a derecha. Aquí lo que haremos es ganar 2 piezas. Y la última sería la de fortificaciones. Fijaros que aquí vamos a poder realizar cualquiera de estos 4 efectos. Realizaremos 2 y tienen que ser diferentes. Empezamos por el de arriba. El de arriba es sencillamente colocar una trampa que yo previamente he elegido. Las trampas tienen 2 tipos de dinosaurio. Yo he elegido el Velociraptor o el Raptor y voy a colocar esta trampa boca abajo en cualquier área libre donde van saliendo los dinosaurios, siempre que no haya un dinosaurio. Así que me voy a cualquier área de defensa donde no haya dinosaurios y poder colocar esta trampa. Es decir, aquí puedo colocarla en cualquiera de estos 3 y aquí en cualquiera de estos 4. Por ejemplo, la dejaría ahí. El siguiente efecto sería bastante parecido. También coloco una trampa, pero tengo que pagar una comida y además voy a ganar un punto de valor que lo pondré en mi tablero personal. El siguiente efecto sería para colocar muros, el tercero y el cuarto. En este caso, pago una pieza para colocar uno de mis muros. Los muros salen de mi zona de jugador con mi color. Y estos muros los colocaré también en cualquier área de defensa. Por ejemplo, lo podría colocar aquí. Y por último, tengo también un efecto donde puedo colocar un muro, pero esta vez pagando una historia y una pieza. Y además de poder colocar ese muro, también voy a ganar 2 seguidores. Después de realizar la acción principal, puedo realizar una acción secundaria de 4 posibles. Esta sería la primera, influenciar a un oficial. Dentro de esta opción tenemos 3 opciones. La primera sería no pagar absolutamente nada para influenciar con un cubo a cualquiera de los oficiales. Por ejemplo, pues podría ponerlo aquí. La segunda opción sería pagar 2 historias para poder meter 2 cubos de influencia. Podría meterlos también donde quisiera. Y la tercera sería pagar 4 historias para poder meter de golpe 3 cubos de influencia. Vamos a ver varios ejemplos. En primer lugar, imaginad que esto está como lo veis ahí
y yo pago 4 historias para poder meter 3 cubos de influencia, y lo que hago es meterlos aquí. En el momento en que se rellenen los 4 espacios de cubos, sea el oficial que sea, esto se ejecuta y se mira si alguno de los jugadores, aquí hay un 2 más, tiene al menos 2 cubos. Es decir, como yo al menos tengo 2 cubos, pues lo que voy a hacer es ganar el bonus que tengo aquí, que en este caso sería una comida. Y como veis, los oficiales varían. Siempre se ejecuta igual, pero el bonus es lo que cambia. Una comida, 2 puntos de valor, una pieza y 2 puntos de seguridad. En el momento que hago eso y reparto este bonus, tengo que coger y subir los cubos de influencia hacia arriba para volver a dejar esta zona otra vez vacía, ya que esto vuelve a empezar y se puede volver a influenciar a estos oficiales. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Como veis aquí, el jugador verde tiene 3 puntos de influencia. Yo, en mi acción secundaria, voy a pagar 4 historias para poder meter 3 cubos de influencia, pero evidentemente no caben todos. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Meto el primero y ahora ejecuto o chequeo esto de aquí. ¿Qué jugadores tienen al menos 2 cubos? Solamente el verde, así que el verde recibe ese bonus de la comida. Sin embargo, yo, que soy el jugador rojo, no lo recibo. Subo esto hacia arriba y los otros 2 cubitos que me quedaban por meter los meto ahora, ya después de chequear eso. Estos oficiales serán muy importantes en las asambleas del juego, ya que cuando lleguen, para el primer jugador y para el segundo que más influencia tenga en cada uno de esos oficiales, se ejecuta unas condiciones por la cual se pueden ganar seguidores. Así que es muy importante que tengáis en cuenta las mayorías que hay en cada uno de estos oficiales para cuando lleguen las asambleas. La segunda acción secundaria que puedo realizar es colocar 1 o 2 soldados de mi tablero en cualquier área de defensa. Así que yo, por ejemplo, podría coger estos 2 soldados que tengo, da igual que sean ligeros que pesados, y colocarlos en cualquier lugar de las áreas de defensa. Por ejemplo, este lo podría colocar aquí y además ganar un punto de valor, y el ligero podría colocarlo aquí y ganar un punto de seguridad. La tercera acción secundaria que puedo realizar es colocar a mi líder, en el caso de que lo tenga en mi tablero, es decir, todavía no lo he utilizado, en cualquiera de estas casillas que veis en el tablero, que solamente hay una por cada área de comunidad. Lógicamente, si hay ya algún otro líder de otro jugador colocado en una casilla, yo no puedo colocarlo, ya que es exclusiva para un solo líder. En el momento que yo lo coloque, lo que puedo hacer también es elegir cualquiera de los efectos que hay en ese área, es decir, cualquiera de estos 3 que veis aquí, y realizo el efecto de forma normal. Es importante señalar que en cada uno de los lugares donde colocamos los dados hay unos desencadenantes de salidas de dinosaurios, pues precisamente haciendo esta acción secundaria no tiene ningún desencadenante de ese tipo. Y por último, la cuarta opción que tenemos como acción secundaria sería colocar al líder, vuelvo a repetir, en el caso de que esté en nuestro tablero, o sea que no lo hemos usado todavía, en cualquiera de las áreas de defensa. La colocaremos, por ejemplo, aquí, y también ganaremos un punto de seguridad. Después de la acción secundaria, en el caso de que tengamos alguna carta de patrulla, deberemos de resolver la etapa que corresponda. En este caso, tenemos una carta de patrulla que solamente tiene una etapa, así que tendremos que resolverla de forma completa. Para ello nos fijamos lo que ganamos. En este caso sería las cartas que tenemos aquí en base a el número y tipo de soldados que hemos llevado a esa patrulla. Y además también ganamos una comida. Bien, como digo, tenemos 2 soldados ligeros y 1 pesado. Así que robaremos estas cartas en base a ese número y tipo de soldados. 2 soldados ligeros, robaremos 2 cartas de estas. Un soldado pesado, robaremos una carta de esta. Y ahora tendré que decidir con cuál de las cartas me voy a quedar, ya que solamente gano una. Así que imaginemos que me voy a quedar con esta de aquí y las otras 2 las voy a descartar. Ahora lo que hago es ganar lo que me pone aquí. En este caso tengo que elegir entre una comida o una pieza. Pues elegiría una de las piezas. Y si os fijáis, por cada carta
que yo me haya quedado y que tenga este símbolo de amenaza, con un valor al lado, en este caso pone 3, tendré que tirar el dado de amenaza. En el momento que yo lanzo el dado, si saco un valor que sea igual o superior, no va a ocurrir absolutamente nada. Si saco un valor que sea inferior, tendré que perder uno de los soldados que corresponda al tipo de la carta. En este caso, el tipo de la carta es de soldado ligero, así que perdería uno de los soldados. Vamos ahora a explicar una carta de patrulla, la cual no tiene una etapa, sino que tiene dos etapas. Imaginemos que ya hemos superado la etapa primera, como acabamos de explicar anteriormente. Ahora lo que tenemos que hacer es una tirada de amenaza para poder avanzar a la siguiente etapa. Aquí, como veis, tenemos una tirada de amenaza en la cual tendremos que sacar al menos un 3. Así que ahora tenemos varias posibilidades. Si el resultado es mayor o igual, colocaremos nuestro marcador de etapa en la número 2 y lo dejaremos ya preparado para nuestro siguiente turno, donde podremos resolver la segunda etapa. En el caso de que el resultado sea menor, tendremos, en el caso también de que tengamos más de uno soldado encima, es decir, como es esto que tenemos 2, pues en este caso lo que haremos es eliminar a uno de los soldados. Dejaremos el otro encima de la carta y, al igual que antes, colocaremos el marcador en la segunda etapa, ya que podremos resolverlo en nuestro siguiente turno. Y la última opción, el último caso, es que tengamos un resultado menor y además solamente tengamos un soldado. En ese caso, el soldado caerá muerto y no avanzaremos en la etapa. Se terminará así. Y ahora llegamos a la conclusión. Si hemos completado todas las etapas, o si hemos perdido a nuestro último soldado por culpa de la amenaza, o bien hemos avanzado a la segunda fase pero no queremos continuar con la patrulla en nuestro siguiente turno, en cualquiera de esos casos, la patrulla se completa. Así que los soldados supervivientes irán a nuestro tablero de jugador. La carta de desafío nos la quedaremos boca abajo, ya que puede ser una de las condiciones que nos den seguidores en las asambleas, y todas las cartas que hayamos utilizado se volverán a sus mazos correspondientes. Si al final del turno de un jugador tenemos un área de defensa completamente llena de dinosaurios, se producirá un ataque de los mismos. En primer lugar, resolvemos la fase de trampas. Para ello miraremos las trampas que hay en la zona y la descubriremos. En este caso, vemos que el dinosaurio elegido no coincide con el dinosaurio que se ha colocado en esta posición. Así que, en este caso, vamos a resolver esa trampa teniendo en cuenta que no ha coincidido. En este caso solamente tenemos una trampa, pero si hubiese más tendríamos que hacer esto que vamos a realizar ahora por cada una de las trampas. En este caso no hemos dicho que no nos coincide, así que si nos sale este resultado o nos sale este otro resultado, el de 3 o 4 seguidores, fijaros que tiene un pequeño check aquí, significa que solamente lo vamos a aprovechar en el caso de que hubiera coincidido este tipo de dinosaurio. Si hubiera sido así, si hubiera coincidido el tipo de dinosaurio, ganaríamos 4 seguidores o bien ganaríamos 3 seguidores y además el dinosaurio no nos lo llevaríamos a nuestra zona de juego para saber que lo hemos eliminado. En este caso, como no coinciden, si nos saliera cualquiera de esas dos caras, no las vamos a poder aprovechar y el dinosaurio se queda donde está. En el caso de que nos salga esta cara, va a ser una victoria segura, porque esta cara, fijaros que no tiene el pequeño check, que quiere decir que no vamos a tener en cuenta el tipo de dinosaurio que hemos elegido para la trampa. Digamos que es un acierto comodín sin tener en cuenta lo que hemos puesto aquí. Así que en este caso lo que haríamos sería ganar 2 seguidores y ahora sí que nos llevaríamos el dinosaurio que hemos eliminado, donde estaba la trampa, a nuestra zona de jugador. Y como última opción tenemos esta cara del dado, la cual nos va a permitir ganar 2 seguidores, pero en ningún caso, independientemente del tipo de trampa, vamos a ganar el dinosaurio a nuestra zona de juego. Lo siguiente que hacemos es la fase de muros, para lo cual tenemos que chequear si tenemos algún muro en la zona. Como veis, podemos tener hasta 3 en cada una de las áreas de defensa. En este caso tenemos 1. Pues bien, de izquierda a derecha tendríamos que ir resolviéndolos. ¿Cómo se hace esto? Pues tirando un dado por cada uno de esos muros.
Ahora lanzaremos el dado por cada uno de los muros. Si obtenemos este tipo de resultados, lo que ganaremos es un punto de seguridad y además, al igual que en el anterior dado, este icono nos indica que lo que vamos a hacer es ganar el dinosaurio donde está colocado el muro, el primer dinosaurio en el muro más cercano. Es decir, que en el caso de que tengamos éxito, el dinosaurio que se va a chocar contra el muro y que va a salir de aquí va a ser este raptor de aquí. Así que, como digo, si obtenemos cualquiera de estos iconos, donde ganaremos puntos de seguridad y también traeremos a nuestra zona de juego el dinosaurio, pero también tenemos otras opciones, como es este de aquí, donde no ganaremos el dinosaurio, pero sí que conseguimos un seguidor, y tenemos otra opción donde tampoco conseguiremos el dinosaurio, pero sí que obtenemos un punto de seguridad. Para este ejemplo en concreto tendremos en cuenta que ni la trampa ni el muro ha funcionado, de tal manera que ninguno de los dinosaurios que estaban al principio sale al tablero de ningún jugador. La fase 3 es la fase de combate, donde todos los soldados enviados a esta zona van a tratar de defender el ataque de los dinosaurios. Para ello lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver la fila que está más cerca de los dinosaurios y luego chequearemos la fila de detrás. Aquí tenemos dos soldados ligeros del jugador verde. Aquí tenemos dos soldados pesados del jugador rojo y aquí tenemos al líder del jugador rojo. Cada uno de ellos tiene unas habilidades o características diferentes de cara a pegarse contra los dinosaurios. En cuanto a los dinosaurios, tenemos dos tipos: los pisoteadores y los raptores. Bien, empezamos por este de aquí, que sería un soldado pesado. El soldado pesado tiene la habilidad de poder cargarse a dos dinosaurios que estén en su columna. En este caso solamente hay dos. Lógicamente tendríamos que ir del que esté más cerca al que esté más lejano. En este caso solo hay dos, así que se cargaría a los dos. ¿Qué ocurre? Que si uno de ellos es un raptor, como es el caso que es un raptor este de aquí, el soldado también queda derrotado. Así que derrotamos el soldado, derrotamos este raptor y derrotamos este pisoteador. Continuamos con la siguiente fila. Es un soldado ligero. Lo que hace el soldado ligero es cargarse al primer dinosaurio que encuentre, ya sea raptor o pisoteador. En este caso se carga al primero, que es un pisoteador. Los pisoteadores no pasa nada, simplemente se derrotan. Seguimos por aquí. Siguiente, soldado ligero, igual. Un pisoteador que lo derrota. Y ahora continuaríamos con los dos que están en segunda línea. Fijaros que aquí, en esta columna, todavía quedan dos dinosaurios y en esta todavía quedan dos dinosaurios. El soldado pesado, como hemos dicho antes, se puede cargar a dos dinosaurios, así que se va a cargar a esos dos dinosaurios. Los derrota y los derrota. Como uno de ellos era un raptor, él también sale derrotado. Y en último lugar tenemos al líder. El líder es igual que un soldado pesado con la habilidad de que independientemente de que haya raptores, donde en la columna que va a eliminar le da igual, es decir, no le afecta para nada y no es derrotado. Así que él va a cargarse a los dos últimos que quedan, al raptor y al pisoteador, y no queda derrotado, sino que queda de pie. Fijaros que ha habido tres que quedan de pie y dos derrotados. Y con esto terminaría. Ahora lo que haríamos es repartir todos los dinosaurios que se han caído. El jugador rojo se ha cargado a estos dos, así que el jugador rojo se lleva este y este. Y el jugador rojo aquí también se ha cargado a los dos últimos, así que también se lleva este y se lleva este. Y aquí el líder, el jugador rojo, también se ha cargado a los dos últimos, es decir, que en total se ha cargado a 6 dinosaurios el jugador rojo. Por su parte, el jugador verde solamente se ha cargado a estos dos, así que se lleva estos dos dinosaurios. La fase 4 sería la de brecha. Imaginaros por un momento que en el ejemplo anterior han quedado algún dinosaurio de pie, como sería esto de aquí, un pisoteador y un raptor. En ese caso, se produce una brecha y se resuelve de la siguiente manera. En primer lugar, van a atacar los pisoteadores. Como teníamos uno, los pisoteadores entrarían por aquí y lo que hacen es cargarse el primer asentamiento que hay empezando por arriba, es decir, se cargaría el del jugador rojo, así que lo tendríamos que quitar.
Esto por cada uno de los pisoteadores que hubiera. Si hubiese habido 2, pues también quitaríamos el azul. Pero no es el caso. Continuamos. Ahora llegan los raptores. ¿Qué hacen los raptores? Pues los raptores también, cada uno de ellos, se van al siguiente asentamiento y lo que hacen es quitarle 2 seguidores al jugador que tiene el siguiente asentamiento hacia abajo. Es decir, en este caso le quitaría 2 seguidores al jugador azul. Si hubiera habido 2 raptores, pues lo mismo, seguiría hacia abajo y el siguiente que encontraría sería el verde y le quitaría otros 2 seguidores. A continuación lo que hacemos es fijarnos quién ha sido el jugador activo. Imaginad que el jugador activo ha sido el verde. Pues el verde va a perder 2 seguidores por cada uno de los dinosaurios que ha pasado en la brecha. Es decir, en este caso son 2. Así que el jugador verde perdería 4 seguidores. Y por último, estos dinosaurios que han pasado por la zona y han llevado a cabo la brecha, se devuelven otra vez a la reserva. Ahora llegaríamos a la fase de recompensas de combate. Para ello tenemos que fijarnos en todas las cosas que han aportado cada uno de los jugadores. Aquí solamente participa el jugador verde y el rojo. Y en todo lo que nos tenemos que fijar son 4 cosas. Las trampas, los muros, los soldados, ya sean ligeros o pesados, y los líderes. Así que, como veis aquí, el jugador rojo ha aportado 1, 2, 3, 4 y 5 cosas en total, mientras que el jugador verde ha aportado 2. Si nos venimos al tablero de recompensas, podemos ver un pequeño recordatorio aquí de las 4 cosas que sirven para tener en cuenta precisamente las recompensas. Como hemos dicho, el jugador rojo tenía 5. Así que si nos vamos a esta zona de aquí, tenemos que irnos al 4 más, no llega a 6, y en ese 4 más vemos que tenemos un 3 por. Ese 3 por quiere decir que podemos conseguir 3 recompensas de las que no están bloqueadas por estos marcadores. Así que 1, 2, 3, cualquiera de esas 5 recompensas podríamos hacerla. El ganador, es decir, el jugador rojo, que es lo que pone aquí, tiene la circunstancia de poder repetir, de hacer la misma 2 veces. Es decir, en este caso tiene derecho a 3 recompensas, pues 2 de ellas pueden ser la misma. Si no, tendría que escoger una diferente. Mientras que el jugador verde tenía 2 componentes, así que tiene derecho a 2 recompensas diferentes. Esto lo podéis mirar en las reglas, pero es muy sencillo. Hay que pagar, el coste es lo de la izquierda, son puntos que tenemos que quitarnos, gastar de nuestro tablero de jugador. Este aquí sería uno de ellos, para, por ejemplo, conseguir seguidores por los tipos de dinosaurio que hemos matado. Aquí tendríamos que pagar también puntos de seguridad por, dependiendo de lo que tengamos en esa zona, conseguir también puntos de seguridad. Por aquí también pagaríamos para poder recuperar al líder, etcétera, etcétera. Aquí para conseguir puntos de seguidores, etcétera, etcétera. Esto lo miramos en las reglas para que tengáis una mejor visión de lo que hace cada cosa. Pero básicamente es una manera, las recompensas, de conseguir muchos seguidores para el final de la partida. Por último, llegamos a la fase 6, que es la de recuperación. Lo que tenemos que hacer es, si tenemos algún líder participando aquí, nos lo llevamos al tablero de jugador. Y también los soldados que estén de pie, que no estén derrotados, se los lleva el jugador correspondiente, en este caso el verde, a su tablero de jugador también. Los soldados derrotados se devolverán a las reservas personales, es decir, al lado del tablero de jugador, no encima, y se juntarán con los demás. Ahora quitamos todas las trampas que se hayan usado y se dejan al lado de la ingeniera jefe. Todos los dinosaurios derrotados por los jugadores vuelven a la reserva general, y en el caso de que hubiera sido el primer ataque de esa zona, el de la expansión, deberíamos de quitar esta loseta de aquí y esta loseta de aquí. Ahora vamos a explicar cuándo se produce una asamblea. Recordad que después de 3 asambleas la partida va a terminar. Una asamblea se produce cuando al final del turno de un jugador no queda absolutamente ningún dado en la reserva general. Pero antes de explicar en qué consiste una asamblea, tenemos que entender 3 conceptos. El primero de ellos sería el de población. La población de una zona, en este caso la zona de expansión, es igual a 2 más el número de asentamientos que haya en ella, independientemente del color de los jugadores. Es decir, en esta zona de expansión, aquí tendríamos 4 más 2, 6. 6 de población.
en la zona de expansión. Esto es muy importante porque esas 6 unidades de población se pueden convertir en 6 votos cuando llegue la asamblea. Ahora vamos a explicar el término de presencia. La presencia es importante porque con ellas se consiguen las mayorías en una determinada zona. Para saber quién tiene más presencia tenemos que mirar todos los componentes que hay en esa zona. En este caso, si nos fijamos, el jugador rojo tendría 1, 2, 3 y 4. 2 asentamientos, un dado de su color y la miniatura de su líder, 4. El jugador verde tendría 1 y 2. Y el jugador azul tendría 1. Así que la mayoría, por tener mayor número de presencia, sería en primer lugar para el jugador rojo, el segundo para el verde y el tercero para el azul. Y por último llega el concepto de producción. Si os fijáis, en cada una de las 4 zonas que tiene el tablero, protección, militar, sustento y expansión, va relacionada con un tipo de recurso. En este caso sería producción de piezas. Aquí sería la producción de soldados, la producción de comida y la producción de historias. Veamos cómo se resuelve una asamblea. Comenzamos con el paso 1, donde tenemos que mirar la presencia en cada una de las 4 zonas del tablero. Yo aquí os voy a colocar 2, que sería la de expansión y la de protección. Aquí, siguiendo el ejemplo de antes, tenemos que el jugador rojo tiene 4 componentes, así que conseguiría la mayoría, porque el verde tiene 2 y el azul tiene 1. Pues en este caso lo que conseguiría es esta loseta de expansión que tiene 2 caras, ya sea para ganar votos o ya sea para ganar una producción doble. La dejaremos aquí de momento. Si nos vamos aquí, vemos que en la zona de protección hay un empate, porque tenemos el jugador rojo con 2 componentes y el jugador verde con 2 componentes. En este caso sucede lo siguiente. Esta loseta de protección no va para nadie, pero a cambio, cada uno de los 2 jugadores empatados van a ganar la mitad de votos que la población de esa zona. Si os acordáis, la población de una zona era 2 más el número de asentamientos, es decir, aquí hay 5 de población. Tenemos que repartirlos, es decir, la mitad para cada uno de los jugadores, para el jugador rojo y para el jugador verde, redondeando hacia abajo. Así que cada uno de ellos va a ganar 2 votos, que se colocará en su tablero. Y por cierto, en el caso de que haya un triple empate, absolutamente nadie recibe nada. El paso 2 es el de elegir recompensas. Aquellos jugadores que hayan ganado una loseta la guardarán en secreto en su mano y elegirán una de las 2 caras. Bien esta cara para ganar producción o bien esta cara para ganar votos en base a la población. Fijaros que aquí lo pone muy clarito, 2 más los asentamientos. Eso se convierte en número de votos. Así que en este caso el jugador rojo que había ganado esta loseta puede elegir cualquiera de las 2 cosas. Y repito, esto se hace en secreto con cada jugador que haya ganado una loseta. Si elige esta cara, ganará 2 historias. Si elige esta cara, ganará los votos que correspondan a la población de esta zona, que como hemos dicho antes es 1, 2, 3, 4 más 2. Es decir, podría ganar ni más ni menos que 6 votos. También en estos casos donde alguien va a enseñar una loseta para ganar producción o votos, si hay un segundo puesto, ese segundo puesto va a obtener la mitad de lo que no haya ganado el primer jugador. Es decir, si el primer jugador saca esta cara y gana votos, el segundo ganaría una historia, la mitad de la otra cara. Si el que ha ganado esta loseta gana 2 historias, pues el segundo ganaría la mitad de esto. Hemos dicho que 6 era antes, pues ganaría 3 votos. Así que siguiendo este ejemplo, si el jugador rojo, que es el ganador, elige esta cara y se lleva 6 votos, el jugador verde, que es el segundo, se llevaría una historia. Y en el caso de que hubiera un empate en el segundo puesto, véase este ejemplo, tampoco ninguno de ellos conseguiría nada. Ahora lo que vamos a hacer es puntuar la asamblea, dependiendo de si estamos en la primera, en la segunda o en la tercera, otorgará un número de seguidores diferentes que, como veis, va creciendo a medida que avanza la partida. Imaginemos que estamos en la primera asamblea. En este momento miramos quién tiene más votos. Lo miraríamos en los tracks de cada uno de los jugadores, que por cierto puede subir más de 9.
El que esté primero se llevaría 14 seguidores, el segundo 6, el tercero se llevaría 0. Y ojo, porque en caso de empate, por ejemplo, imaginad que empata el primero y el segundo, los dos se llevarían 14 seguidores. Y si hubiera un tercer jugador, que sería el segundo en cuanto a puntuación de votos, se llevaría el segundo puesto. Ahora lo que hacemos es mirar la puntuación de los oficiales. Cada uno de ellos tiene una distinta valoración o característica para poder conseguir en este preciso instante un número de seguidores. Si os fijáis, pues cada uno de ellos va con una condición diferente, pero lo que ocurre es que se van a mirar las mayorías de cubitos. Por ejemplo, aquí la mayoría la tendría tanto jugador verde como rojo, ya que cada uno de ellos tienen 3 cubitos. Se comparte y se considera que cada uno de ellos tiene la mayoría. Así que esta condición de puntuación les vale para los dos. Aquí sería el ganador el jugador azul, así que esto solamente sería para que puntúe él. Aquí no hay nadie y aquí el jugador rojo sería el único que puede aprovecharse de esta puntuación. En el caso de que hubiera algún segundo puesto, como sería este caso de aquí, el jugador verde tendría un segundo puesto, también puede puntuar esto, pero se llevaría la mitad de seguidores redondeando hacia abajo. Y por último llegamos a la conclusión. Lo primero que hacemos es quitar o devolver a la caja esta primera loseta y desplazamos hacia la izquierda las que queden. Después, si hay algún líder en las áreas de comunidad, el jugador, que sea su dueño, en este caso el rojo, lo recupera. Cogemos todos los dados que haya por el tablero y los lanzamos para crear una nueva reserva. Retira las 2 cartas de patrulla disponibles y saca otras 2 nuevas. Coloca los votos de todos los jugadores en el 0 y continúa la partida con el turno del siguiente jugador. Llegamos a la puntuación final y lo que haremos es ver quién tiene más estructuras defensivas en el tablero, es decir, los muros y las trampas. Así que para ello chequearemos las 4 zonas y veremos quién tiene más números de elementos. En este caso el jugador rojo tiene un muro y 2 trampas, mientras que el jugador verde tendría 2 muros. Así que el jugador rojo es el primero y el verde es el segundo. Así que en base a ello y al número de jugadores que haya en la partida, se ganarán un número de seguidores dependiendo de si es primero, segundo o tercero. Y haremos exactamente lo mismo, puntuaremos igual por mayorías en el caso de las zonas militares donde hay soldados. También por mayoría se conseguirán seguidores. Y todas las demás cosas que nos sobre también nos otorgarán puntos. En el caso de comida, piezas o historia, un punto por cada una de ellas. En el caso de los soldados ligeros, un punto por cada pareja, un punto por cada soldado pesado y por cada pack de 1 más 1 de puntos de seguridad y valor, también un punto de victoria. El que tenga más puntos, el que tenga más seguidores, ganará la partida.